Primeramente le doy gracias a Dios por permitirnos estar en esta actividad y también a la Junta Directiva actual de nuestra Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación y su comité académico, quien nos permite estar por 3 viernes seguidos en labores de academia. Hace meses atrás, hablando con el doctor Serizawa, me comentaba que quería me comentaba la posibilidad de una conferencia por esta vía para los médicos de nuestra especialidad. Yo me quedé pensando como la computadora, dando vueltas, y finalmente le hice esta proposición que fue aprobada de un simposio de terapia neural según Juneque en Medicina Física y Rehabilitación, porque me he dado cuenta en el transcurso de todos estos meses que solamente se ha hablado en 2 oportunidades, una oportunidad en México de una conferencia y otra oportunidad en eh, otra actividad de Argentina, donde todos estuvimos una mañana compartiendo y la conferencia estuvo a cargo de la doctora Pilar Aróstegui, formada con nosotros allá en Caracas. Esta es una actividad eminentemente preparada por nosotros, para la sociedad y por la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación. Es totalmente gratuita. Nosotros hemos asumido sus gastos. El gasto más importante son las horas que le hemos dedicado, que no tienen precio, más las horas académicas y las horas de aprendizaje que ustedes y todos vamos a disfrutar. Esto lo denominamos Simposio de Terapia Neural según Juneque en Medicina Física y Rehabilitación, con el epónimo de doctora María del Valle Benavides. Vamos a estar hoy, 30 de octubre, el próximo viernes, 6 de noviembre, y finalizamos el 13 de noviembre del 2020. ¿Por qué el epónimo de la doctora María del Valle Benavides? Porque este año se cumplen 21 años que la doctora María del Valle Benavides, cariñosamente como le decimos en nuestra sociedad, Mari Benavides, hizo su trabajo especial de investigación para optar académicamente a su título de especialista en medicina física y rehabilitación en la Universidad Central de Venezuela y formada en el Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. JJ Arbelo sobre la terapia neural según Huneque. En esa oportunidad, en 1999, ella tuvo anteriormente que hacer una formación en, que acreditaba el Instituto Ovirne en Caracas, recomendado por la doctora Bárbara Márquez, jefe del servicio de Clínica del Dolor del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, por donde en ese entonces, en el 99, los residentes hacían sus pasantías de dolor. Ya en ese entonces estábamos los médicos fisiatras dedicándonos un poco más al manejo del dolor y a lo que denominamos medicina intervencionista. La doctora Mari presentó su trabajo y este trabajo tuvo buena aceptación en nuestra sociedad y por eso, además, por su don de persona y por su don de excelente profesional, es que este simposio lleva su nombre. La doctora María del Valle Benavides Arévalo nace en Caracas, es hija de Aníbal Fidencio Benavides Lugo y Olga Arévalo Tobar. Es sexta de 7 hermanos. A sus 6 años de edad, su familia se muda a Maracay, estado Aragua, y ella se define orgullosamente como una caragüeña, como una caraqueña con su corazón
en el estado Aragua, en Maracay. Estudia su primaria en la Escuela Dolores Mendoza de Osorio, su secundaria en el Liceo José María Carreño y Agustín Codazzi. Realiza sus estudios de medicina en la Universidad de Carabobo, en el campus La Morita. Realiza su posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. J.J. Arbelo, en Caracas, en la Corte de 1997 a 1999. Realiza el curso básico, medio y avanzado de terapia neural según Juneque del Instituto Birme en Caracas en 1999 para desarrollar su trabajo especial de investigación, terapia neural en cervicalgia crónica, presentado en Caracas en 1999, como le comenté, para optar a su título universitario de especialista en medicina física en rehabilitación. La doctora Benavides Arévalo tiene muchos sobrinos, es amante de los gatos y actualmente se desempeña como médico fisiatra en el Hospital José Antonio Vargas de Palo Negro, en el estado Aragua, y en la Unidad de Rehabilitación Divina Misericordia, también en Maracay, en el estado Aragua. Doctora María del Valle Benavides Arévalo, es un sentir general de nosotros en nuestra Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, enorgullecernos de que usted sea parte de nuestros miembros activos y de que por más de 21 años usted ha participado activamente en todos nuestros congresos, seminarios, talleres, y es una defensora cabal de nuestra especialidad. Continuando con el simposio, nuevamente le doy las gracias a la Junta Directiva actual de nuestra Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, en especial al doctor Eduardo Cerizagua y al Comité Científico por permitirnos a partir de hoy hablar sobre la terapia neural en medicina física y rehabilitación. Vamos a comenzar y me corresponde hablando de las generalidades, historia, de lo que nos ha llevado el desarrollo en 21 años, de lo que hemos aprendido y lo que actualmente estamos haciendo en Venezuela en medicina física y rehabilitación. La conferencia la denominé la terapia neural según Juneque en medicina física y rehabilitación. Descubierta y desarrollada en Alemania en 1925 por los hermanos Walter y Ferdinand Juneke, quienes en 1928 publican un trabajo que denominaron Desconocidas reacciones a distancia de los anestésicos locales. Posteriormente comenzó a llamarse terapia neural según Juneke por sus practicantes. El doctor Germán Duque Mejía, médico colombiano, ginecólogo e internista formado en Tübingen, Alemania Federal, trae la terapia neural de Juneke a la América del Sur en Popayán, en Colombia, a la hacienda Los Robles, hacienda de sus padres, en 1969, donde instala esta consulta teniendo la terapia neural una preponderancia como entidad terapéutica. Es asesorado por su profesor alemán, doctor Peter Dosch, alumno de los hermanos Juneke. El doctor Juan José Castillo, médico anestesiólogo, formado en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en Caracas y en el Hospital Militar Carlos Arbelo de Caracas en 1974, posterior a haber sido el primer alumno internacional como fellowship del doctor Germán Duque Mejías en Popayán, trae la terapia neural a Valencia, a su Valencia en el estado Carabobo, donde comienza a dictar talleres y cursos, además de Caracas. El doctor Sergio Chapman, lamentablemente fallecido recientemente, odontólogo general egresado en la UCB, fundador y presidente de la Sociedad Venezolana de Odontología Biológica, es el primer odontólogo venezolano que también se forma en años posteriores con el doctor Germán Duque, y el doctor Claudio Farina, médico fisiatra formado en el Centro Nacional de Rehabilitación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas,
realiza entrenamiento en terapia neural según Juneca en el Instituto Venezolano de Medicina Biológica en Valencia, Carabobo. Esa es la referencia actual del primer fisiatra que comenzó a desarrollar o a utilizar esta técnica en el Centro de Rehabilitación del Seguro Social en la ciudad de Puerto Cabello. Y la doctora Mari Benavides, que realiza su trabajo de terapia neural en cervicalgia crónica de la Universidad Central de Venezuela, trabajo especial de investigación de grado para optar al título universitario de posgrado de Medicina Física y Rehabilitación, que a través de 21 años, pues esa línea investigativa que ella abrió todavía permanece con más de 20 trabajos realizados en los diferentes posgrados de Venezuela. Teniendo acogida este trabajo, la sociedad y su junta directiva para esa época, en el año 2000, hablan con el doctor Arturo Virne, quien asiste en 3 oportunidades para dictar un curso básico, intermedio y avanzado para los miembros de nuestra sociedad en la ciudad de Caracas. Y la doctora Danis Dayana Alguero Molina presenta este trabajo para optar a su título de médico especialista en medicina física y rehabilitación con el aval de la Universidad de los Andes en el Hospital Universitario de los Andes, y lo denominó efectividad de la terapia neural versus tratamiento de fisioterapia convencional en pacientes con cervicalgia mecánica crónica que acuden al servicio de medicina física y rehabilitación del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela, entre marzo y mayo del 2018. Cada día aumentan las evidencias científicas internacionales. Acá está una página donde están las más recientes evidencias científicas de terapia neural en español, y nacionales tenemos varios. Pueden consultar nuestra revista venezolana de medicina física y rehabilitación en el internet, donde hemos publicado varios trabajos. En Suiza actualmente hay un departamento de terapia neural de su facultad de medicina, donde se dicta un entrenamiento. En Alemania también, en la Universidad de Heidelberg, hay un curso de terapia neural. En Cataluña y País Valenciano. En España, en la Universidad de Barcelona, también hay otro entrenamiento. En Colombia, en la Universidad de Colombia, con una maestría ya en Colombia de ese nivel. En México, en el estado de Morelos, también se dictan entrenamientos. En Guatemala, en la Universidad Mesoamericana. Y en Venezuela actualmente comienza un diplomado en la Universidad Central de Venezuela, donde su director es el doctor Alcides Robles, médico anestesiólogo, neuralterapeuta, ozonólogo y actual jefe de cátedra de anatomía humana en la Escuela Luis Racetti. Este diplomado tiene 2 subsedes, una subsede de Caracas, que está a cargo del doctor José González Cisneros, médico anestesiólogo, oftalmólogo y neuralterapeuta, y el de la ciudad de Mérida por la doctora Digna Vergara, médico cirujano, especialista en medicina regenerativa y neuralterapia. También hay otro diplomado en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Manuel Carlos Piar, en Puerto Ordaz. En el año 2013 llevamos información por medio de la red de sociedades científicas a la Federación Médica Venezolana para que la Federación Médica Venezolana conociera más de esta terapéutica que debe ser practicada por los médicos, porque es una terapéutica que es invasiva y ya todos conocemos que genera una terapia de este nivel en relación a la salud de los pacientes que pudieran consultar y ser tratados por personas no médicas. La Organización Mundial de la Salud, en su estrategia para medicina complementaria alternativa de los años 2014 y 2023, promueve que todos los países miembros aprovechen este potencial de la medicina complementaria y alternativa y sean conscientes de la contribución en salud y bienestar que aportaría incluirlo en los servicios de salud. Además de importancia en el hecho de que se reglamenten los estudios a nivel académico para así favorecer la incorporación de productos y de técnicas en los sistemas de salud y proteger a la población donde esto se desarrolle. La terapia neural significa tratamientos médicos sobre el tejido conjuntivo y el sistema neurovegetativo. Yo diría que es la rehabilitación de la matrix extracelular o espacio de Pichinger-Heine con microdosis de procaína
al 1% vía sistema nervioso autonómico. ¿Cuándo se aplica la terapia neural según Huneke? Bueno, hemos aprendido en el transcurso de los tiempos que en dolores agudos y crónicos, para tratar los efectos de inflamaciones, tensión y rigidez muscular en enfermedades crónicas ocasionadas por campos interferentes, por ejemplo, el reuma, y es una especialidad de la terapia neural donde las enfermedades del aparato locomotor tienen prevalencia en sus modalidades terapéuticas. Por lo tanto, los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de dolor y discapacidad, según el boletín de la Organización Mundial de la Salud del 9 de agosto del año 2019, y por lo tanto, pues esto avala el uso en nuestra especialidad. Esto también tiene contraindicaciones, ¿no? Porque no es una panacea y no es solamente practicarla. También nosotros tenemos que conocer bien cuáles son sus contraindicaciones. Por ejemplo, alergia a los anestésicos locales. Si el paciente está recibiendo anticoagulantes o tiene trastornos de coagulación, tenemos que tener mucho cuidado con las inyecciones profundas. Aquellos pacientes que tengan hipotensión severa e insuficiencia cardíaca, tenemos que tomar precauciones. Y también nosotros que manejamos la miastenia gravis, si está en brote, pues está contraindicado su uso. Dedicándonos ya después de 1999 y entrando en lo que es la medicina intervencionista y evaluando nuestro quinto signo vital como el dolor, comenzamos a hacer entrenamiento en dolor y en manejos de procedimientos intervencionistas. Y comenzamos a hacer los tratamientos desde el segmento. Nuestras entidades de posgrado nos forman muy bien en el manejo de los segmentos medulares y todo aquello que son los dermatomas, esclerotomas, miotomas, viscerotomas y angiotomas, y todo lo que es las zonas de head dermatómicas, y la gran mayoría de nuestros pacientes son referidos y vienen con dolores y vienen en situaciones de poscirugía, y con esta modalidad terapéutica, pues que es económica y que podemos practicar dentro de nuestros consultorios y nos hemos preparado bien, pues comenzamos a utilizarla. Y también comenzamos a estudiar un poco más sobre el sistema nervioso autonómico parasimpático, sistema simpático, los beneficios o no de la acetilcolina, que produce un proceso anabólico, de la adrenalina, que produce un proceso catabólico. Conocimos más sobre la semiología de la disfunción simpática y comenzamos a hacer las pruebas del microtrofoedema, de la prueba de conductancia eléctrica de la piel. Aprendimos a indicar y a realizar las pruebas de electroneuromiografía para la reactividad simpática, para el estudio de reactividad autonómica simpática periférica distal para fibras amielínicas tipo E de lenta conducción. También aprendimos a manejar los golpes del barril tóxico de Speransky para ver si la causa por la cual estamos manejando al paciente tiene relación con esto, y entonces nos aclara un poco más por dónde podemos comenzar. No solamente nos quedamos con las enseñanzas de Virchow, donde la unidad mínima de vida en el organismo es la célula, sino que actualmente tenemos como unidad mínima de vida en el organismo la tríada capilar, matriz extracelular y célula, propuesto por Pischinger-Heine, donde la matriz extracelular es considerada un filtro biofísico que sirve de protección, nutrición, inervación celular, y donde se desarrolla la respuesta inmune, la angiogénesis, la fibrosis y la regeneración tisular, y donde lo primero que se va a alterar son los terminales simpáticos, y entonces va a haber vasoconstricción y por ahí van a comenzar todas las patologías, y esto ya lo estudió Ricker, alemán, en la primera década del siglo pasado. Cuando tenemos una lesión, bien sea por una cirugía indicada o por algún traumatismo, pues se van a generar en esa zona muchas actividades de esa matriz extracelular y inmunes. Va a haber la presencia de citoquinas, de la sustancia P, de todo esto que nosotros conocemos. Esa información va a ir a la médula espinal, de ahí va a ir al tálamo, del tálamo va a ascender al córtex, y en el córtex, si esta lesión o traumatismo
produce una disfunción a nivel de la bomba de sodio-potasio, se van a provocar descargas arrítmicas que van a actuar como campos interferentes, y estos campos interferentes van a ocasionar una irritación persistente segmental a nivel cortical. Esto lo estudió Pavlov, y se va a producir el fenómeno que llamamos de corticalización, donde ese fenómeno de corticalización va a empezar a disparar señales a todas partes de nuestro organismo, que si no conocemos esto, pues no nos vamos a poder orientar y vamos a fallar con cualquier terapéutica que implementemos, así sea indicada, porque la matriz extracelular va a estar enferma, va a estar alterada y no va a haber respuesta. Tenemos que tratar en ese sitio a la matriz extracelular. ¿Y cómo la vamos a tratar? Bueno, con un anestésico local, preferiblemente la procaína, que al ser inyectada en microdosis, son microdosis, no son dosis por kilogramo de peso, la dosis indicada normalmente para anestesia local o para anestesia o analgesia que se utiliza o que utilizamos. Esta procaína va a estimular la repolarización y va a estabilizar el potencial de membrana de las células afectadas, permitiéndoles así recuperarse y estabilizar el sistema neurovegetativo. ¿Por qué vamos a utilizar la procaína? Por su poder regenerador demostrado, por el estímulo que origina, que es duradero, por el efecto anestésico, que es pasajero, y por su carácter, que no es anestésico, sino regulador. Repito, su carácter no es anestésico, sino regulador, porque lo utilizamos en microdosis. Fuimos entonces aprendiendo que del segmento debíamos ir a la búsqueda de estos campos interferentes. Nos encontramos que el 70-80% van a estar en la cavidad bucal. Aprendimos entonces en el transcurso de estos tiempos a hacer los exámenes físicos de la cavidad bucal, guiados por los odontólogos que manejan la odontología neurofocal, y además ingresa un nuevo miembro que antes no lo manejábamos o no teníamos contacto con ellos, y es el odontólogo. El odontólogo es el que va a hacer la rehabilitación y habilitación de la cavidad bucal, porque son entrenados para eso. A nosotros nos corresponde hacer los diagnósticos en base a los exámenes que nosotros hacemos de la cavidad bucal, siempre en base a lo que podemos hallar en la exploración de los dientes, y estos dientes pueden vía sistema, vía nervio trigémino, irritar el tronco donde están los núcleos de este nervio trigémino. Por lo tanto, nosotros debimos aprender a indicar una ortopantomografía o panorámica dental, como vulgarmente la llamamos, y además de evaluar y hacer los test en los diferentes odontones o dientes que nosotros consideremos que estén en relación, porque también aprendimos a manejar las tablas de Foley-Kramer, donde cada diente está en relación con una función o con un segmento de la médula o una articulación. También aprendimos a manejar el reflejo maxilar monosináptico de Mumford, donde este reflejo va a producir impulsos desde los músculos y desde el periodontio, que van a ir a los núcleos del trigémino, y de aquí se van a generar impulsos para los músculos, y esos impulsos los estudió el doctor Ernest Adler, padre de la odontología neurofocal, y desarrolló sus famosos puntos a nivel base occipital y a nivel cervical, que están en relación cuando están dolorosos con problemas a nivel de los senos paranasales, para aplicar tratamientos a ese nivel, a nivel de maxilar superior, maxilar inferior, y a nivel de las amígdalas en las fibras superiores del trapecio. Aprendimos también muchos procedimientos donde están las inyecciones al locus dolendi, las terapias de los segmentos, las terapias intravasales endovenosas y paravenosas en extremidades inferiores y en la arteria femoral para extremidades inferiores, los test o pruebas de Huneke para los campos interferentes a nivel odontológico, y referir al paciente para que le hagan su rehabilitación y habilitación odontológica, a inyectar las cadenas ganglionares tanto cervicales como a nivel tóraco-lumbar, y también para los ganglios a nivel de cabeza. Y sabiendo esto, pues aprendimos a conocer los fenómenos o respuestas que se presentan y fueron estudiados por Huneke y Hofer
que son los denominados fenómenos en terapia neural según Huneke, que se van a, o que van a aparecer luego de cada uno de estos procedimientos o inyecciones. Entonces conocimos o comprendimos lo que cada uno de estos fenómenos van a implicar, y por acá les traigo a un paciente de 76 años de edad, femenino, de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Esto fue en el año 2004, donde hacíamos Clínica del Dolor en conjunto con la Clínica del Dolor de este centro mencionado. En la parte de atrás pueden ver el almanaque, que es del año 2004. Su diagnóstico era de cáncer de tiroides, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica crónica, hipertensión arterial, y por nosotros escoliosis dolorosa, síndrome del pinzamiento del hombro derecho, lumbalgia postural crónica, que era por lo que consultaba la Clínica del Dolor. En la evaluación conjunta, pues se decidió su tratamiento habitual farmacológico de acetaminofén más tramadol más gabapentin, y como objetivo fisiátrico determinamos el tratamiento de las algias, el entrenamiento básico en cinesiterapia de las cadenas musculares involucradas, entrenamiento en postura y actividades de la vida diaria, y en mejorar principalmente su calidad de vida como paciente de cuidado paliativo. En conjunto, pues tanto la Clínica del Dolor como medicina física y rehabilitación era el tratamiento de las algias. Por eso decidimos este tratamiento y decidimos implementar, como estaba muy medicada, las microdosis de terapia neural según Huneke, comenzando con tratamientos segmentales cervical bilateral, intraarticular del hombro derecho, por la algia o por la omalgia derecha, el tratamiento endovenoso y paravenoso bilateral a nivel del pliegue del codo, segmental dorsal derecho T1, T12, segmental bilateral L4, L5, S1, y esta paciente ingresó con una escala visual analógica de 7/10 y posterior a 4 semanas, siendo tratada los días viernes, egresó con una escala visual analógica de 0/10, y se le omitió el acetaminofén, se le omitió el tramadol y se le fue omitiendo progresivamente la gabapentina, como sabemos manejar. Lo importante pues en este paciente es que iba luego a reeducar sus cadenas musculares, que es lo importante para nuestros pacientes. Fue a fisioterapia y fue también a terapia ocupacional. Esta paciente, por supuesto, en el transcurso del tiempo falleció. Es importante que tengamos claro en este 2020 que el paciente en el siglo XXI debe salir sin dolor de la consulta del médico fisiatra. Esto nos lo recalcó el doctor Andrew Fischer, fallecido y padre de la sensibilización espinal segmentaria, a todos los que asistimos al Congreso Mundial de Medicina Física y Rehabilitación en el año 2004 en Sao Paulo, Brasil. Y eso no, lo trajimos a Venezuela y se quedó con nosotros, y desde entonces pues ese ha sido nuestro norte, aprender procedimientos para que nuestro paciente vaya directamente a las áreas a cumplir con sus tratamientos por las diferentes especialidades. Finalmente, quiero recalcar, y es muy importante por todo esto que hemos hablado, que la terapia neural no es solo infiltrar procaína. Tenemos que entrenarnos y tenemos que seguir aprendiendo. Espero que en los próximos 21 años aprendamos muchísimo más de lo aprendido hasta ahora, y muchas gracias por su atención y por los 3-4 minutos que me tomé de más. Y a continuación vamos con la conferencia de nuestra querida doctora María del Valle Benavides. Doctor Eduardo Cerizagua, por favor. Les agradecemos, por favor, que vayan haciendo sus preguntas por el chat. En el chat está la doctora María Benavides, quien va a estar respondiendo sus preguntas. Al terminar el chat de la doctora, al terminar la conferencia de la doctora Benavides, entonces vamos a preguntas y respuestas. Muchas gracias.
noches, agradecida por la invitación, agradecida a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, agradecida al Comité Científico y agradecida al doctor Edgar Gómez por la extensión de la invitación y por los honores de este simposio. Bueno, continuamos hablando sobre la terapia neural según Huneker, y hoy vamos a hablar sobre terapia neural y sistema inmunológico. ¿Por qué sistema inmune? Bueno, todos conocemos o casi todos manejan bien que la terapia neural es una técnica, modalidad terapéutica muy efectiva para el manejo del dolor y procesos inflamatorios, pero ¿qué tanto o qué tan beneficioso es la terapia neural en nuestro sistema inmunológico? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Desde sus inicios, los hermanos Huneker en 1928 mostraron y vieron que los anestésicos locales tenían efectos no anestésicos y que estos efectos se veían en sitios distantes a la colocación de la anestesia. Y lo reportaron como efectos remotos desconocidos de los anestésicos locales. Ellos vieron que los anestésicos locales tenían un efecto de tipo sistémico. Posteriormente, Pischinger en 1965 hizo los estudios de terapia neural en hematología y iodometría y consiguió que la parte más importante a tomar en cuenta era la matriz extracelular. Matriz viviente, tercer espacio, sustancia fundamental, como lo refieren otros autores. Pues Pischinger consigue que aquí en este espacio era el responsable de la homeostasis y el buen funcionamiento de las células, era el que permitía la entrada de los nutrientes y la salida de esas sustancias de desecho que producían las células, así como el equilibrio en general de nuestro organismo. Y descubrió que hay una serie de sinapsis, que son las sinapsis ubicuas, que permitían la conexión entre el sistema nervioso y sistema inmune. Estas sinapsis ubicuas eran mucho más rápidas que las sinapsis que se consiguen en el sistema nervioso. Pero que cuando esta matriz extracelular está afectada, pues se va a traducir en inflamación, inestabilidad y enfermedad. Seguimos con el estudio de la matriz extracelular por ser punto importante, y patólogos de Nueva York determinaron y descubrieron que esta matriz extracelular no es un simple espacio tridimensional vacío, sino que está constituido por una serie de canalículos que son los que permiten la conexión entre las células y entre el organismo, que es el responsable de la formación de las fascias de sostén y de envoltura que tenemos en el organismo. Estas fascias de envoltura y de sostén van a diferenciarse solo del negrosor y de la elasticidad según la función que tengan. Y así como esta matriz extracelular es responsable de la tensigridad de las células. O sea, que las células funcionan en una determinada tensión. Cuando se altera esta tensión, pues se crean condiciones patológicas. Por lo tanto, la matriz extracelular es la responsable de la regulación celular, de nuestra respuesta inmune, que es lo que nos compete hoy, así como la formación de fibrosis, cosa que es importante porque posteriormente la vamos a volver a mencionar, así como de los procesos de reacción tisular. En nuevos estudios de la matriz extracelular, Richten plantea esta relación patológica, y cuando hay alteración a nivel de la matriz extracelular se produce un aumento en el tono vagal. Este aumento en el tono vagal va a generar una tensión a nivel de la musculatura de los vasos sanguíneos, haciendo que se contraigan, bajando la circulación, disminuyendo la circulación, y por ende se crean cuadros de inflamación y de edema. Pero los anestésicos locales, una vez que se colocan, va a tener efectos en la musculatura simpaticolítica de los vasos sanguíneos, mejorando la inflamación y el edema. Tenemos estudios donde nos muestran cuál es la relación entre nuestro sistema neurológico y nuestro sistema inmune. Y la revista Immunity en el 2017 nos plantea que cuando hay una alteración a nivel del sistema inmunológico, se crea una alteración en el sistema nervioso autónomo.
Acordémonos que el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, el componente simpático y el componente parasimpático. En este caso va a haber una predominancia del componente simpático, lo cual va a crear un cuadro de inflamación inmunológica. Este cuadro de inflamación inmunológica, si persiste en el tiempo, va a condicionar a la creación de sustancias como citoquinas proinflamatorias, neuropéptidos proinflamatorios, factor de necrosis tumoral, disminuye la producción de fibroblastos. Todo esto va a producir una alteración nuevamente de nuestro sistema inmunológico. Así pues, tenemos que una alteración a nivel de la matriz extracelular o sustancia fundamental va a alterar los vasos sanguíneos, va a producir una alteración en el sistema inmunológico. Esta alteración en el sistema inmunológico va a condicionar una alteración en el sistema nervioso autónomo. Ya sabemos que es una predominancia del sistema simpático. Va a producir dolor, inflamación, citoquinas en un alto porcentaje, pero también factor de necrosis tumoral, neuropéptidos proinflamatorios. Todo esto crea nuevamente una alteración del sistema inmunológico, creándose un círculo vicioso que no es nada ventajoso. Esta es parte de nuestra fisiopatología, porque para todos es bien conocido que las emociones juegan un papel fundamental en las patologías, tanto neurovegetativas como en todo tipo de patologías en general. Esto es bien estudiado desde la neuropsicoendocrino-inmunología. Esta área de la medicina, 4 especialidades se unieron para demostrar cómo afecta las emociones en nuestro estado de salud. Y ellos concluyen que cuando hay un estrés emocional, ello va a repercutir en nuestro sistema nervioso autónomo, haciendo la predominancia del sistema simpático. Y recordemos que el sistema simpático es el responsable de la huida y defensa, por lo tanto, alterando todo el organismo. Si esta alteración a nivel del sistema nervioso autónomo persiste en el tiempo, va a ocasionar alteración a nivel de los ganglios simpáticos. Y esto es importante tener en consideración porque posteriormente vamos a hablar de ello. Esta alteración de los ganglios simpáticos va a condicionar una alteración de órgano hacia otro órgano debido a que se produce un proceso de homotoxicidad. Entonces, aquí tenemos lo que es un breve repaso, una breve explicación de nuestro proceso fisiopatológico. Ahora bien, todos conocemos los beneficios que tiene la terapia neural para el manejo del dolor y la inflamación, pero ¿cuál es el beneficio de la terapia neural en nuestro sistema inmunológico? Él va a regular justamente los dos componentes de nuestro sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, regulando, por lo tanto, el tono vagal, mejorando la circulación capilar, restableciendo el sistema inmunológico. Pero en todo lo que hemos visto del proceso fisiopatológico, hemos hablado de que hay un proceso inflamatorio. Pues la terapia neural también tiene un efecto a nivel de la producción, bajando la producción de los COX-2 y las prostaglandinas proinflamatorias. También tenemos estudios como el Casuto y sus colaboradores. Entre los tantos estudios de Casuto y sus colaboradores, los cuales trabajan en el Departamento de Anestesiología y Cuidados Intensivos en un hospital universitario de Suecia, nos demostró que la terapia neural tiene efectos antiinflamatorios, por lo que hemos dicho, pero a su vez tiene efecto antiinflamatorio y antitrombótico debido a que disminuye la producción de la proteína GQ en la membrana celular y disminuye la producción de factor de necrosis tumoral. Y esta disminución de la proteína GQ y el factor de necrosis tumoral se produce con dosis de terapia neural o dosis de los anestésicos locales, dosis mínimas, que incluso son menores a las requeridas para los bloqueos de los canales de sodio, cosa que es bien importante. También nos plantea que la terapia neural tiene un efecto antioxidante debido a que disminuye el estrés oxidativo y disminuye la producción de neuropéptidos proinflamatorios. Así, también tiene un efecto anticancerígeno, antibacteriano, antiviral y antifúngico. Un punto importante es que todo proceso de cáncer, sea donde se ubique el cuadro o la patología, va a estar precedido de un proceso inflamatorio. Obviamente, no todo proceso inflamatorio nos conlleva cáncer, pero todo cáncer, independientemente de su ubicación, va a estar precedido de un proceso inflamatorio.
Entonces, si vemos que disminuyen toda una serie de sustancias proinflamatorias, la terapia neural tiene esa propiedad, pues por eso es que se entiende que tenga un componente anticancerígeno, antibacteriano, antifúngico y antiviral. Así pues, tenemos cuáles son las propuestas en las modalidades terapéuticas de terapia neural para mejorar el sistema inmunológico. Pues la primera propuesta es colocación de terapia neural en las cercanías del ganglio estrellado. Muchos conocemos ya que trabajar el ganglio estrellado tiene muchísimas ventajas para mejorar dolor, inflamación y capacidad funcional en las patologías de miembros superiores. Pero a nivel de tratamiento del ganglio estrellado, para mejorar nuestro sistema inmunológico, pues va a tener ventajas porque va a mejorar el sistema nervioso autónomo, va a mejorar va a disminuir la producción de neuropéptidos inflamatorios, va a mejorar la circulación y además también va a cortar la conexión patológica que existe entre el sistema nervioso autónomo y el sistema inmunológico. La otra modalidad terapéutica es la colocación de terapia a nivel de los nervios periféricos. Y muy particularmente se propone el colocar terapia neural a nivel de los nervios occipitales, debido a que no son de fácil acceso, su ubicación anatómica es sencilla, y aparte que estos nervios tienen una cercanía con los ganglios a nivel cervical, entonces va a producir un efecto sistémico, si bien no tan rápido como se hace con el colocación de la terapia neural en las cercanías del ganglio estrellado, pues también tiene un factor sistémico importante a tomar en cuenta. La otra modalidad terapéutica es la colocación de la terapia neural a nivel de los campos interferentes. Recordemos que la matriz extracelular o la serie de canalículos es la responsable de la formación de la fibrosis. Y toda cicatriz tiene una memoria celular de alteración nerviosa y alteración inmunológica. Entonces, el colocar terapia neural a nivel de estos campos interferentes, pues también nos va a facilitar la recuperación del sistema inmune. La otra modalidad terapéutica es la colocar terapia neural endovenosa, paravenosa y arterial. En condiciones normales, la terapia endovenosa y paravenosa a nivel de los miembros superiores se coloca en patologías que están por encima de la cintura. Y la terapia arterial, teniendo como abordaje la arteria femoral, para patologías que están por debajo de la cintura. Pero, sea cual sea la modalidad que utilicemos, pues va a tener un efecto sistémico que nos va a beneficiar en nuestro sistema inmunológico. ¿Okay? Y bueno, palabras del doctor Ovirne, la terapia endovenosa y paravenosa de miembros superiores, pues él la llamaba como el elixir de la eterna juventud, porque tiene un efecto antioxidante y mejora la circulación capilar. Entonces, es algo que no es fácil de olvidar y siempre de tener presente. Bueno, no podemos dejar por fuera la conocida terapia segmentaria, que es la que la mayoría de los que trabajamos con dolor manejamos y utilizamos. Pues ya sabemos que va a trabajar a nivel de la matriz extracelular y bueno, la matriz extracelular permite la comunicación en todo el organismo. Entonces, son modalidades que son relativamente sencillas, nos muestran que puede utilizarse para mejorar nuestro sistema inmunológico, bueno, y de gran beneficio. Quiero finalmente comentarles que, bueno, obviamente nosotros en nuestra área de medicina física y rehabilitación manejamos mucho más que pacientes con dolor, tenemos muchísimos pacientes con patologías autoinmunes, pacientes con artritis, pacientes con el lupus eritematoso, fibromialgia, diabetes mellitus tipo 1, en fin, una serie de patologías autoinmunes que aquí nos plantean unas modalidades terapéuticas relativamente sencillas, de fácil dominio, lo que hay que tener la voluntad de entrenarse y pueden mejorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, y quien quita sea una nueva línea de investigación. También recordar que la terapia neural es una propuesta terapéutica no tan solo para el manejo de patologías, sino desde el punto de vista preventivo también. Entonces, tomarlo en cuenta, en consideración, que para mejorar el sistema inmune también puede hacerse desde el punto de vista preventivo.
Y finalmente, bueno, recordarse que si tenemos pacientes con patologías autoinmunes, aparte de estas terapéuticas que tenemos acá, pues recordar que hay un componente emocional que no podemos dejar de lado y que siempre tenemos que tomar en cuenta para trabajar desde el punto de vista multi e interdisciplinario. Bueno, no queda más que agradecerles y gracias por haberme permitido estar con ustedes, que espero que les haya sido de utilidad esta información. Y bueno, sencillamente, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, doctora Mari, por su excelente conferencia. Agradecido Esperemos que a se ustedes. entusiasmen las nuevas generaciones y comiencen, así como hace 21 años usted comenzó, comiencen con esta línea de investigación en hacer rehabilitación inmunológica. Vamos a denominarlo así. Sí. Hay muchos pacientes. Nosotros manejamos a diario no solo pacientes con dolor y quizás esa es una de las motivaciones de ampliar esta técnica, esta modalidad que es tan bonita y con tantos beneficios que nos trae. Hay una pregunta que recién acabo de leer y es en relación a una persona de 100 kilos de peso corporal, ¿cuánto sería el tratamiento o la cantidad de procaína o de anestésico local que se debería utilizar? Son microdosis. No utilizamos dosis dependientes para analgesia ni para anestesia. Son microdosis. Utilizamos un cc, menos de un cc, máximo 2 cc, en algunas oportunidades hasta 3 cc, dependiendo del área que esté lesionado y el efecto o fenómeno que nosotros estemos buscando. Recuerden esto, son microdosis, no son dosis dependientes por kilogramo de peso. Y para el tratamiento endovenoso paravenoso también están preguntando un cc endovenoso y Un CC. medio cc paravenoso. Paravenoso es lo que nosotros llamamos vulgarmente que se infiltró. Y Sí. esta Sí está cantidad por ser. de Pero anestésico ese local que paravenoso, sí, Edgar, este, continúa. este paravenoso actúa directamente sobre la matriz extracelular del vaso y como explicó usted muy bien, la matriz extracelular es ubicua. Eso significa que lo tenemos en todas partes. Pelo, dientes, uñas, en todas partes está la matriz extracelular. Entonces eso es importante. Un cc endovenoso, medio cc paravenoso. Y Paravenoso. dependiendo de del diagnóstico, que es lo más importante a tratar. No podemos colocar tratamiento sin tener un diagnóstico previo, porque vamos a hacer barcos en la niebla que no sabemos a dónde vamos a ir. Entonces es importante lo primero, un buen diagnóstico, una buena historia clínica y todo lo que nosotros sabemos y nos entrenan también en nuestros cursos de posgrado. Sus palabras, doctora Mari. Igual si es para a nivel de los nervios o de tratamiento en las cercanías del ganglio estrellado, igual se coloca una dosis de 1 o máximo 2 cc. Hay otra pregunta del uso de esteroides con procaína. No utilizamos no utilizamos eh, no utilizamos esteroides en las terapéuticas de terapia neural según Hune, solo microdosis de procaína o de lidocaína al 1%. Procaína. Ahí con experiencias al Claro, porque es lo 0,25. que se busca, no es tratamiento de dosis anestésica, sino tiene un componente bioeléctrico de hacer la repolarización de la célula. Y eso se logra sin el uso del esteroide. Entonces no tiene sentido utilizar esteroides en el caso de terapia neural. Para infiltración sí se pueden combinar ambas, pero es otra técnica.
Pero terapia neural es solo procaína al 1% o lidocaína al 1%. ¿Alguna otra pregunta? En neuralgias posherpéticas a nivel paravenoso, ¿podría abarcarse en una sola sesión todo el trayecto nervioso? Sí, sí se puede hacer, sí es viable. Y otra cosa que tiene de ventaja la terapia neural es que es también diagnóstico y tratamiento, porque a medida que uno va colocando la terapia a nivel de nervio, va viendo cuál es la mejoría y en base a la mejoría del paciente uno puede colocar un poco más o quedarse con la dosis que ya colocó. ¿Puede explicar, doctora Benavides, los detalles sobre la terapia endovenosa paravenosa cuando menciona que es el elixir de la juventud? ¿Cómo funciona eso? Bueno, porque ya sabemos que él actúa mejorando la microcirculación y esa era una de las razones por las que el doctor Ovierme decía que era el elixir de la eterna juventud. Aparte de que ya vimos que tiene un efecto antioxidante, ¿no? Entonces, disminuye el estrés oxidativo y al disminuir el estrés oxidativo, pues también tendría un efecto antienvejecimiento, como lo denominan en algunos casos. Tiene un efecto bioregulador, repolariza por donde va pasando las células que estén comprometidas. Pero lo más importante, y es viéndolo desde el punto de vista que plantea la pregunta, es que la procaína, en especial la procaína, no así la lidocaína, la procaína, al tener contacto en nuestro organismo rápidamente por las esterasas, se convierte en ácido paraminobenzoico y dietileminoetanol. Y el dietileminoetanol es uno de los precursores de la vitamina B, y entonces por eso tiene acción a nivel central, porque actúa como una provitamina. En cambio, la lidocaína tiene metabolismo a nivel hepático y no tiene el mismo efecto. Me preguntan sobre la diferencia o los resultados en el tratamiento cuando se utiliza procaína o lidocaína, según mi experiencia. Casi siempre he utilizado la procaína, pero en caso tal que no haya procaína, pues utilizo la lidocaína. Aquí lo importante es el diagnóstico y la historia que uno hace y también los conocimientos que uno tiene y a dónde uno quiere llevar a la mejoría del paciente. Me gusta más utilizar la procaína, sí la uso al 1%, no lo uso ni al 2%, ni la uso al 0,25, ni al 0, ni al 0,5. Siempre lo utilizo al 1% y me ha dado buenos resultados en la mayoría de los casos en los cuales he decidido su utilización. Sí, bueno, ¿Quieres la hacer algún procaína comentario, también tiene Mari? menos, la procaína también se le ha descrito que tiene menos efectos tóxicos y aparte que tiene una vida media más corta que la lidocaína. Entonces, lo que se busca es justamente la repolarización celular, no el efecto anestésico como tal. Entonces, no nos interesa que mantenga efecto anestésico por más largo tiempo. Lo que necesitamos es que el efecto sea corto pero conciso. Y eso se consiga más con la procaína que con la lidocaína, porque la lidocaína tiene una vida media más larga. La terapia neural, según Huneke, la utilizamos en medicina física y rehabilitación como una modalidad terapéutica que tiene sus bases fisiológicas, anatómicas, bioquímicas para el manejo de los pacientes que nos son referidos a nuestra especialidad. Por lo tanto, utilizamos solo el anestésico local, no lo mezclamos, es un anestésico local de acción rápida, no lo utilizamos mezclado con bupivacaína, ni lo utilizamos mezclado con esteroides, ni lo utilizamos con clonidina, ni lo utilizamos con adrenalina, no lo utilizamos con eso, porque como bien explica la doctora Benavides, lo que buscamos es un efecto de reactivar la matriz extracelular vía sistema nervioso autonómico, y esto se logra con las microdosis de procaína y la forma como esa microdosis va a actuar sobre el sistema inmune y sobre la comunicación que hay en esa matriz extracelular tan estudiada
actualmente en relación a los componentes eléctricos de esa matriz. Sí, ahí vi una pregunta que dice, que el uso de las agujas, de 27 por 1,5 y de 30 por 1,5, pero son superficiales, porque lo que se trabaja es justamente la matriz extracelular, si es terapia segmentaria. Obviamente, si es a nivel del nervio, va a depender de la profundidad del nervio. En los nervios occipitales no se necesita mucha profundidad porque son superficiales. La del ganglio estrellado, obviamente, la aguja tiene que ser un poquito más larga. La profundidad es un poco mayor. Y hay otra pregunta que es con respecto al COVID. Hay unos estudios bastante interesantes, obviamente en Europa, no recuerdo el país, pero sí hay, creo que fue en Francia, que colocaron tratamiento de terapia neural a pacientes post-COVID y mejoró mucho el proceso respiratorio, pero fueron pacientes que estuvieron hospitalizados, se dieron de alta y posteriormente se les colocó tratamiento. No fue en cuadro agudo, pero los resultados fueron bastante satisfactorios en pacientes que quedaron con cierta dificultad respiratoria después de cuadros de COVID. Los estudios son bastante alentadores con él. Tendría que seguirse estudiando porque de eso justamente conseguí un solo artículo. Hay 2 estudios actualmente, uno trans-COVID Sí, y post-COVID. recientemente. En Colombia todavía no tenemos los resultados, y hay otro en Bolivia, en La Paz, también, trans-COVID y post-COVID. Vamos a esperar que lo publiquen, pero ellos presentaron sus protocolos a los ministerios de salud de sus respectivos países, fueron aprobados por el Comité de Ética y el Comité Científico de los ministerios, y vamos a esperar los resultados. Se puede utilizar una cosa importante es que si mejora el sistema nervioso autónomo, mejora mucho lo que es la parte de control interno, de los órganos internos. De hecho, hay muchísimos estudios referente al cáncer, el uso de terapia neural, mejorando mucho la calidad de vida y la condición de los pacientes, en pacientes que han tenido úlcera a nivel duodenal o a nivel de colon. Los resultados es que han revertido los cuadros de inflamación a nivel de colon. Y creo que fue el otro estudio fue a nivel cardíaco. Mejoró también la función cardíaca. Entonces, claro, se entiende porque la terapia neural tiene un efecto a nivel del sistema nervioso autónomo, que es el que permite la regulación de los órganos internos. ¿Escucha? Me quedé colgada, no escucho. El doctor Humberto Gamboa, doctora, le pregunta que si existen estudios de terapia neural en embarazadas, si hay contraindicaciones. No, para nada. De hecho, yo he tenido muchas pacientes embarazadas con cuadro de dolor severo. Las pacientes que he tenido básicamente ha sido por lumbalgia, sin toque neurológico, y la recuperación prácticamente que es fenómeno en segundo. La paciente entra con un dolor, con un ABA de 10 y sale feliz. Entonces no hay contraindicación, porque lo que sí es que yo procuro en ese entonces, yo siempre coloco terapia endovenosa cada vez que coloco terapia a los pacientes, pues no, en las embarazadas no coloco terapia endovenosa. No porque haya alguna contraindicación, sino porque siempre hay que cuidarse de cualquier cosa con las embarazadas. Pero segmentaria no hay ninguna contraindicación. De hecho, favorece mucho porque es que tampoco las dosis son anestésicas. Entonces, por la convención de Helsinki, en los primeros 3 meses de embarazo no debemos aplicar tratamiento a la mujer embarazada. Así que, a menos que sea por alguna condición médica importante y que firme su consentimiento informado.
En relación al número de la aguja, ¿cuál es la profundidad de la inyección? Bueno, eso ya lo explicó la doctora Mari. Si voy a hacer una inyección en la articulación temporomandibular con una aguja de 30 G por medio, puedo tener acceso ahí fácilmente. Y si voy a hacer una inyección por una banda tensa o un síndrome de dolor miofacial en el músculo cuadrado lumbar, que está en un tercer plano muscular a nivel lumbar, pues esta no me va a servir. Y si es un paciente que tiene mucho tejido adiposo, tampoco. Entonces todo va a depender de nuestra experiencia y del manejo de las agujas. Lo que sí les recomiendo es que siempre lo hagan con una inyectadora descartable Luer Lock o que sea de rosca, para que cuando hagan el procedimiento no vaya a expeler por la presión el contenido de la inyectadora o jeringa y se vaya a perder. Entonces, Que nos ha pasado, eso depende. Pregunta la doctora, el doctor Ángel Núñez, el uso de terapia neural en rehabilitación pulmonar post-COVID. En trans y en post, hay estudios que están montados, vamos a esperar resultados en Bolivia y en Colombia. La doctora Vianney Ojeda pregunta, ¿la terapia neural del ganglio estrellado es ecoguiado o por referencia anatómica? Bueno, inicialmente debe ser por referencia anatómica, pero si tenemos nuestros nuevos ojos, que son los transductores y sabemos y tenemos la técnica, pues muchísimo, muchísimo mejor. Pues ya el cardiólogo tiene su Doppler en el bolsillo y tiene su estetoscopio en el cuello. A nosotros ahora nos corresponde no solamente tener el goniómetro en nuestro bolsillo, sino que también tenemos que tener nuestra tablita de escala visual analógica para el dolor y además tenemos que tener ahí nuestro martillo neurológico y ahora debemos de tener nuestra sonda pues, de ultrasonido para entrenarnos en eso y tener cada vez más prestancia y atrogenia, pues de eso se trata. Y el que lo puede hacer con ecoguiado, buenísimo. A lo mejor dentro de unos meses o unos años estamos por acá haciendo talleres de terapia neural ecoguiada, así como se hace con las otras modalidades. La doctora María Elena Rodríguez pregunta, ¿cuáles son las indicaciones de terapia neural en cavidad oral? Responde usted, doctora Mari. Bueno, cualquier proceso de dolor a nivel bucal es una condición de colocar terapia neural. Lo que pasa es que nosotros casi siempre nos referimos, pero si el paciente, aparte de consultarnos por alguna otra cosa, nosotros revisamos cavidad oral y conseguimos dolor, podemos colocar terapia neural a ese nivel. Bueno, hemos aprendido que la mayoría de los campos interferentes están en la cavidad oral, por las amígdalas Oral. o por los odontones. Y los odontólogos pues tienen que hacer su trabajo, así como un traumatólogo atiende una fractura de cualquier hueso de nuestro organismo y tiene que utilizar elementos para poder hacer la fijación. Eso se transforma en campo interferente. Si el traumatólogo, por poner el ejemplo, está entrenado o tiene conocimientos de neuralterapia, pues inmediatamente en el trans y en el postoperatorio inyecta esa zona, repolariza esa zona y hay menos posibilidades de que se forme el fenómeno de corticalización a nivel cerebral porque la gran mayoría de esas células van a estar trabajando nuevamente con el potencial de membrana que normalmente se maneja para esos tejidos. Entonces, tenemos que aprender a manejar los odontones, tenemos que aprender a hacer el odontograma, tenemos que aprender a leer la ortopantomografía o rayos X panorámica para poder hacer las inyecciones que debemos hacer y relacionar esos odontones con las articulaciones, con los segmentos dermatómicos, con los órganos y con todo lo demás que nos dan esas tablas. Esto es bien importante y hay que trabajar con un odontólogo, así como trabajamos con todo nuestro personal en medicina física y rehabilitación que hacen vida en nuestro personal de profesionales que manejamos.
dice el doctor Omar Vergel, la colocación de COVID, ¿qué punto trabajan? Y los puntos que se trabajaron fueron los mismos que se trabajan para asma, que son a nivel paravertebral de la columna dorsal. Claro, hay que acompañarlo con un endovenoso y paravenoso, y también hay que colocar un punto arriba en la rama superior, en el arco superciliar, para darle información al nervio trigémino, para que vaya esa información a la corteza y poder tener también cubierto gran parte de la respuesta o fenómeno que pudiera ocurrir allí. Y como dice usted, doctora, nosotros vulgarmente lo llamamos en terapia neural el chaleco, porque es no de chalequeo, sino como un chalequito de estos que utilizamos los caballeros debajo de nuestros, ocasionalmente, debajo de nuestra chaqueta. Ay, Dios. Que son las indicaciones anteriores y posteriores, como usted explicó. La doctora Mari Ruiz pregunta, ¿en el caso de terapia neural endovenosa se utiliza procaína al 1 o al 2%? Al 1%. Y recordar que hay dos tipos de procaína. La procaína no estabilizada y la estabilizada. Nosotros utilizamos la no estabilizada, que rápidamente va a entrar al ser inoculada o inyectada en la piel o vía endovenosa o intraarterial, se va a metabolizar por las esterasas en ácido paraminobenzoico y dietileminoetanol. Está la otra procaína, que es la procaína, disculpen, estabilizada. Esta procaína ya sí hay que utilizarla intramuscular y es el famoso desarrollado por la doctora Ana Aslan. El Gerovital no es más que procaína estabilizada que se utiliza desde hace más de 50 años como elixir de la eterna juventud. La doctora Sara pregunta por el contacto con el diplomado en Caracas. Lo pueden hacer directamente por la sociedad. Se le puede dar esa información. Los implantes dentales también son campos interferentes, dice la doctora Irene Abascal. Sí, los implantes dentales también son campos interferentes, sí. Solo que ya nosotros sabemos que pueden transformarse potencialmente en un campo interferente. Le hacemos el test de Huneke si el paciente nos consulta y lo referimos al odontólogo que tenga la preparación de odontología neurofocal para que le haga la rehabilitación y la habilitación. De todas formas, todos estos son procedimientos que han sido probados y que tienen sus indicaciones, solo que nos corresponde pues a nosotros hacer ese manejo. ¿Cómo nosotros vamos a discutir, por ejemplo, si nos llega un paciente con una amputación transtibial de extremidad inferior? Bueno, eso fue un caso, eso tiene su etiología, a nosotros nos corresponde la parte de rehabilitar al paciente, pues hacerle su tratamiento preprotésico y todo lo demás. Igual cuando evaluamos la cavidad bucal, ya esos trabajos están hechos, han sido necesarios, solo que ahora pues hay que verlo desde otro punto de vista, hacerle el test de Huneke. La doctora Vianero Ojeda, han tenido como efecto colateral según proceso infeccioso. He visto infecciones incluso por micobacterias en procedimientos estéticos. ¿Tiene algo que responder, doctora Mari, por favor? Yo no he visto ningún efecto y proceso infeccioso después de terapia neural. De verdad que, gracias a Dios, yo nunca he tenido ningún... Y las personas cercanas que también aplican terapia neural tampoco han presentado ningún efecto. Sin embargo, está descrito, porque si no hay una buena asepsia y si se coloca muy profundo y no hay una buena asepsia, pudiera crearse proceso infeccioso. Nosotros tenemos que utilizar todo lo que hemos aprendido en nuestra formación como médicos y como especialistas en medicina física y rehabilitación. Y ahora, más todavía, con esto de la bioseguridad. Para hacer los procedimientos hace muchos años nosotros hemos utilizado bioseguridad. Utilizamos las mascarillas o tapabocas, utilizamos los lentes,
siempre utilizamos una bata de cirujano descartable y utilizamos nuestros guantes y todo eso lo hemos utilizado para todos nuestros procedimientos en medicina física y rehabilitación. Por lo tanto, acá es mínima la complicación. Muchos que utilizan la procaína no utilizan bioseguridad porque la procaína tiene un efecto bacteriostático, pero no por tener un efecto bacteriostático yo voy a estar no utilizando la bioseguridad. Por lo tanto, probablemente hayan utilizado procaína de dudosa procedencia porque también existen en el mercado. Tienen que comprar una procaína de un laboratorio reconocido, igual que una lidocaína de laboratorio reconocido, y todos nosotros sabemos los laboratorios de lidocaína y los laboratorios de procaína, y también pues que sean descartables, que sean ampollas y que no sean en frascos viales de 100 cc como antes, porque siempre va a haber ahí el crecimiento de alguna micobacteria, de cualquier otra bacteria, cualquier otro hongo. Entonces es preferible, primum non nocere, utilizar nuestras medidas de bioseguridad que todos conocemos y nuestros procedimientos médicos. Por eso somos médicos y hemos estudiado unos cuantos años y sabemos cómo manejar esto. La doctora Evelina Ramones pregunta, doctora Mari, para el tratamiento del ganglio estrellado el paciente debe ser monitoreado, como en la clínica del dolor cuando hacen bloqueo. No, realmente no por mucho tiempo. Realmente tampoco es que le llegamos directo al ganglio, sino lo más cercano posible, porque es que también estamos trabajando más que todos a nivel de la matriz extracelular y las cercanías del ganglio. Ahí esas dos componentes se unen, pero no hay que tener al paciente monitorizado durante mucho tiempo. Gracias, Eve. El paciente a la cual se le hace una inyección en sus cercanías del ganglio estrellado debe ser monitoreado, pero primero hay que explicarle que va a presentar un síndrome de Horner y que eso en 45 minutos va a ceder, por lo tanto debe estar 45 minutos en un área del consultorio, en un diván, una camilla, debe estar el paciente y nosotros monitorearlo como todo acto invasivo que nosotros podemos estar practicando. Y en terapia neural no bloqueamos, en terapia neural se desbloquea. Es puro desbloqueo, porque lo que vamos es a reactivar la bomba de sodio-potasio. En dolor, lo que se hace es que se bloquea, porque se utilizan dosis dependientes para bloquear los canales de sodio-potasio y se utilizan esteroides y se utilizan otros anestésicos de acción intermedia para que ese bloqueo perdure por un tiempo más y así puedan haber reacciones que se buscan con este tipo de procedimientos. Todos los procedimientos que nosotros aprendemos, todos son válidos. Mientras más procedimientos conozcamos, más se van a beneficiar los pacientes que nos consultan. La doctora Karen Acevedo pregunta, me gustaría saber si tienen conocimiento acerca de cuál escala de evaluación utilizan para el tratamiento con procaína trans-COVID. No sé si no lo... Conocimiento del estudio que está en Colombia. La escala que están utilizando no la manejo, no la conozco. De todas maneras, al salir el estudio, pues nos vamos a enterar cómo es el manejo, cómo han hecho el manejo para el tratamiento con la procaína. No nos vamos a imaginar. Si tengo información que por esto me ha despertado también la curiosidad, lo hago circular por la red de nuestra sociedad. La doctora Leida Camacho pregunta, doctora Mari, ¿en las cicatrices a qué nivel se inyectan? En la cicatriz, toda la cicatriz, a lo largo de la cicatriz. El padre del manejo de cicatrices es el francés Lerich. Busquen por favor
toda la información del manejo de cicatrices. Eso es de hace más de 2 siglos. Lerich para ese entonces era cirujano, no había, los cirujanos todavía no eran médicos. El cirujano era aquel barbero en París que tenía capacidad o le gustaba hacer la cirugía. Entonces él comenzó a utilizar el método científico y a estudiar las cicatrices. Es bien interesante el manejo, cómo se deben inyectar y todo esto. Yo les sugiero que busquen esa bibliografía y lean sobre el manejo de las cicatrices por René Leriche. Ni siquiera es doctor, pero lo consideramos como doctor por todo el aporte que hizo en relación a la fisiopatología y manejo de las cicatrices y la cirugía. Sí, te entendí, le entendí, doctora Irene, de que era una afirmación, solo que aproveché para hacer la acotación antes de que preguntaran. Bueno, doctora. Un momentico, una observación con respecto a lo de los implantes dentales, que no solamente los implantes, sino también las cicatrices de la extracción de cordales, etcétera. También son cicatrices que se pueden infiltrar con Proclaim. Correcto, además. Y que pueden funcionar como campos interferentes, con efectos a distancia, con dolores a distancia. Vía nervio trigémino por sus ramas, vía tronco cerebral, vía córtex. Eso se riega por todas partes porque el sistema nervioso autonómico está por todas partes. Y si nosotros no hacemos ese ejercicio mental y desconocemos esto, pues no vamos a dar a veces mucho en la diana. Y también aquellas piezas dentales o odontones incluidos, más frecuentes son los 18, 28, 38 y 48, que nosotros los llamamos vulgarmente las cordales o las muelas del juicio. Bueno, doctora Mari Benavides, muchas gracias, felicitaciones. No hay otra pregunta por acá, agotadas las preguntas. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por haberme permitido. Gracias. Nos vemos el próximo viernes con otras sesiones. Gracias a usted, doctor Gómez, gracias al comité científico, a la junta directiva. De verdad que es un honor estar y compartir con ustedes, ser parte de la familia de fisiatras. Muchas gracias, doctora Mari, y que sigan sus éxitos y siga su excelente ejercicio profesional y siga investigando. Doctor Eduardo Cerizagua, nuestro presidente, muchas gracias. Hasta acá hablo por esta noche. Le dejo el turno a la palabra y muchas gracias a todos por haber participado y tomar en cuenta esta modalidad terapéutica, que es una más de todas las que manejamos en medicina física y rehabilitación. Bueno, muchísimas gracias, extraordinaria jornada académica con 2 ponentes de lujo. Hoy rompimos récord en cuanto a asistencia, de hecho entiendo que muchos se quedaron por fuera. Por favor hagan llegar la información de que la sesión ha sido grabada y muy próximamente va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que más médicos y más profesionales puedan tener acceso a esta información. Sin más, nos encontramos el día de mañana en la segunda edición del Cineforo. El Cineforo. Mañana a las 2 de la tarde, igual por los canales regulares, se compartirá el enlace para que puedan participar en el Cineforo, que esta oportunidad es sobre la película documental Rising Phoenix, que habla sobre el origen de los Juegos Paralímpicos, una visión bastante interesante sobre la discapacidad, pero sobre todo sobre la capacidad de los pacientes con alguna discapacidad. Y nos encontraremos la semana que viene para la segunda sesión de este simposio de terapia neural. Sin más, muchísimas gracias y buenas noches. Feliz fin de semana.
Gracias, igualmente. Vale, chao, chao Edgar, chao Mari, chao a todos. Chao, Hasta mañana. mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. A las 2 de la tarde para A nosotros. las la 2 de la 1. tarde, Caracas, sí. Ok. Chao, Éxito. abrazos. Feliz noche. Igual.